Nosotros durante las sesiones anteriores hemos estado hablando de esto que llamamos llaves maestras. ¿Y qué es una llave maestra? Es una llave que cuando todas las otras no funcionan, esa llave abre las puertas, aún las más difíciles que podamos tener enfrente de nosotros. Y te he compartido esto no desde el conocimiento, sino desde la experiencia, de lo que Dios me permitió entender en algún punto del camino y yo mismo, usando estas llaves, he podido ver cómo Dios abre puertas a favor de mi vida, de mi casa y creo también a favor de la iglesia y nuestra nación. Ahora, yo sé, porque tú probablemente estás diciendo, pastor, yo me congrego, yo participo en el servicio, yo soy un voluntario muy activo, yo oro cada mañana, estoy unido en la oración, yo trato de tener un buen testimonio, yo trato de incluso aportar de forma fiel con mi ofrenda a la iglesia, a la labor de la iglesia, y a pesar de ello, las puertas no se abren. Es ahí justamente cuando aquellos que conocen estas llaves pueden hacer uso de ella y al usarla, ellos pueden ver puertas abiertas. Y hoy quiero compartirte en esta serie, voy a hacer una pausa a la serie, por tanto será la última llave que te voy a compartir dentro de esta primera temporada. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6. Y escucha, y léelo también, por favor. Mira, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, que ese era su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder? Ellos estaban asombrados por el poder para realizar semejantes milagros. Y ellos se burlaban. Diga conmigo, se burlaban. Porque ese es un detalle que tiene gran peso en esta historia y tiene gran peso en la llave que te voy a compartir. Ellos se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Ellos se sentían profundamente ofendidos. Di conmigo, profundamente ofendidos, y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, menos entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Haga una pausa acá y diga conmigo, Jesús no pudo. ¿Ok? Ok, vamos a repetirlo porque esto de aquí tiene que traer un retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón. Diga conmigo, Jesús no pudo. Estamos hablando del autor de la vida. Estamos hablando del creador del universo. Estamos hablando del Dios a cuya palabra todo fue creado. Ese es Jesús. Y aquí está Jesús diciéndonos la Biblia que sorprendentemente hubo algo que él no pudo hacer. Si la Biblia hubiera dicho, él no quiso. Si la Biblia hubiera dicho, él decidió simplemente ir de largo, entonces yo leería las líneas y diría, no hay problema. Pero la Biblia dice que Jesús no pudo. Y eso sí me llama la atención. ¿Sabes? Una de las cosas que Jesús está diciendo, hay temas donde yo quiero obrar, pero no puedo obrar porque esa puerta que se tiene que abrir no se abre desde afuera, se abre desde adentro. Y aunque Dios está realmente dispuesto, porque Él realmente está dispuesto, y aunque Él quiere y está preparado para traer todo el cielo a tu favor, hay un momento cuando Dios dice, ni siquiera yo puedo, porque esa puerta se abre desde
adentro. ¿Sabes? Cuando yo pienso en esto, yo digo, Dios, es impresionante que en tu propia tierra, en Nazaret, donde tú creciste, donde la gente te conocía, en ese mismo lugar no pudiste hacer. Jesús es tan claro que Él menciona, mira, no solamente es mi pueblo, es mi propia familia. Y esto me lleva a una conclusión que te quiero anticipar. La familiaridad con la que a veces nosotros nos relacionamos con las personas o con el mismo Dios, esa familiaridad puede cegar nuestro entendimiento y no nos permite hacer lo que Jesús mencionó, dar honra. Increíblemente, la carencia de honra cerró los cielos en ese lugar, por mucho que Jesús amaba a Nazaret. Fue la carencia de honra lo que hizo que los cielos se mantuvieran cerrados, aunque Él quería hacer milagros. Unos muy pocos, dice la Biblia, muy pocos, probablemente los únicos que sí creyeron. De hecho, definitivamente los únicos que sí creyeron. Cuando yo pienso en esto, yo necesito ser completamente consciente de que Dios realmente quiere, pero hay momentos en los que Él simplemente dice no. Y no porque no quiera, es porque en realidad no puedo. ¿Sabes? Por esa razón yo llamo a esta enseñanza, que es la tercera llave, la llave maestra de la honra. A Jesús le sorprendió la incredulidad de su gente. Lo familiar de su gente lo cegó. Porque la gente decía, oye, pero yo conozco a Jesús. Yo iba a la escuela con él. Yo jugaba a la pelota con él. Él es el hijo del carpintero. ¿Te acuerdas? El que hizo los muebles. La mesa en la que como la hizo su padre. ¿Cómo me vas a decir tú que alguien que creció conmigo, alguien a quien yo vi en el proceso del crecimiento, cómo me vas a decir tú que va a tener esa sabiduría y esa autoridad espiritual para moverse en esto que llaman el reino de los cielos? No, eso no tiene sentido. La familiaridad tiene el poder de cegarnos. Y a veces cuando caemos en la familiaridad, nosotros podemos no ser conscientes de que una persona tiene una investidura. Y nosotros podemos ver a la persona y probablemente dejemos de ver a la investidura. Voy a hablar un poco más allá de eso, pero permíteme decirte, la llave maestra se llama honra. Y la palabra honra que Jesús menciona es una palabra que se define como valor, como una estima en gran manera, como el hecho de dar honor, algo que es realmente precioso y profundamente valorado. ¿Sabes? Es aquí cuando Dios está diciendo, la honra abre puertas. Cuando tú logras realmente valorar a quien está frente a ti, entonces tú vas a darte cuenta que los cielos se pueden abrir. Pero el antónimo a la honra es la deshonra, que quiere decir tener en poco, que quiere decir menospreciar, dar valor por debajo del verdadero valor. Y Dios está diciendo, mira, probablemente estés viviendo una situación en tu vida de cielos cerrados, no porque Dios no quiera obrar, no porque no estés siendo leal al Señor en tus asuntos de iglesia, no porque de repente estés involucrado en un pecado escandaloso. No, probablemente la razón por la que las puertas se mantienen cerradas es porque no has descubierto el principio de la honra. Mira, uno aprende a honrar, ya sea por palabras, cuando uno expresa los atributos de aquel a quien uno está honrando, o uno también honra a través de acciones, cuando hace cosas o trae presentes porque sabe a quién se está dirigiendo. Pero uno también honra desde los pensamientos. Desde los pensamientos. Quizás tú no digas nada en contra de alguien, a favor o en contra. Quizás tú no hagas ninguna acción, pero probablemente tus pensamientos, hay gente a la que tú dices, ¿sabes qué? Yo admiro a esa persona. Yo honro la vida de esa
persona. O probablemente, en lugar de honrar, estés pensando mal. Los fariseos, por ejemplo, ellos maquinaban constantemente cómo desacreditar a Jesús. Ellos estaban pensando, planeando constantemente en su mente. La Biblia dice que Jesús conocía sus pensamientos y a veces los exponía y los confrontaba. ¿Sabes por qué hacía esto Jesús? Porque se quería sacar a la luz y ellos pudieran darse cuenta que aunque Él quería, ellos no lo permitían. Entonces, uno honra con palabras, con acciones y con pensamientos. Pero la honra que Dios aprueba no es la que se expresa simplemente, no, es la que nace desde el corazón. ¿Por qué? Porque a veces uno puede expresar honra de labios, pero en el corazón tener un sentimiento contrario a lo que está diciendo con su boca. El mismo profeta Isaías, mira lo que dice. Este pueblo, hablando de parte de Dios, este pueblo dice que me pertenece, dice entre comillas, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. La verdadera honra nace en el corazón correcto. Nace en el corazón que logra ver lo que realmente está frente a uno. Y hay algo que es cierto. Los hombres vemos las cosas, pero quien ve el corazón es Dios. Le pasó al profeta Samuel. Se dejó impresionar porque a veces gente habla bien, pero en el fondo del corazón piensa mal. Y de repente Samuel estaba buscando al ungido del Señor y se dejó impresionar y Dios le dice, Samuel, te equivocas, porque si hay algo que yo conozco es el corazón de la gente. Y Él sabe cuando nosotros lo honramos de verdad con todo nuestro corazón y cuando simplemente estamos apantallando. A veces vamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, pero nuestra mente y nuestro corazón está pensando en cualquier cosa. Pero cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos para que el vecino piense que somos espirituales. Y no es así. A Dios no lo impresionamos de esa manera. Lo que te estoy diciendo es, los cielos a veces se mantienen cerrados, no por carencia de oración, no por carencia de ofrendas, no por carencia de participación en el servicio, no por carencia de comunión con los hermanos. A veces la razón por la que los cielos están limitando la obra de Dios es por la carencia de honra. Entonces uno se pregunta, Dios, pero si yo hago todo eso, ¿por qué no estoy viendo? Probablemente esa sea la respuesta. Pero quiero mostrarte la otra cara de la moneda. Y ahí es donde te quiero compartir el verdadero secreto de esta llave. Vamos ahora a Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Diga conmigo, este romano se acercó y le rogó. ¿Recuerdas en Nazaret? Sus propios amigos, sus coterráneos, su propia familia no logra apreciar lo que él representa. Ahora, un extranjero, un soldado romano lo ve, se acerca y le ruega. Y mira lo que dice, verso 6. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Y Jesús ni siquiera lo agenda, le dice, ok, tengo tiempo disponible la próxima semana. No, Jesús le dice, ok, déjame terminar unos trámites y voy y te acompaño. No, Jesús dice, iré a sanarlo. Él le da una prioridad al romano. Verso 8, Señor, dijo el oficial, no soy digno. Diga conmigo, no soy digno. Diga conmigo, no soy digno. Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra
desde donde estás y mi siervo se sanará. Me encanta. Porque este soldado romano, que es un alto oficial del ejército romano, él dice, mira, ni siquiera tienes que ir. Desde aquí, desde donde tú estás, solamente tienes que decir la palabra. Y yo sé que algo sobrenatural va a suceder. Y efectivamente, mira, porque esto genera una conmoción en el entorno. Y en el verso 9 le sigue hablando y le dice, lo sé. ¿Qué sabía este centurión romano que lo llevó a hacer esta declaración? Él dijo, lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. Y no solamente eso, sino que también tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Una de las cosas que este hombre sabía es que vivir bajo autoridad tiene una estrecha relación con la honra. Ya voy a profundizar un poco eso. Verso número 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. En el episodio de Nazaret, la Biblia termina diciéndonos que Jesús quedó asombrado por la incredulidad de la gente. Ahora Jesús, y ojo, Jesús es Jesús, Él no se impresiona fácilmente. Pero aquí vemos dos escenarios en los que la Biblia dice que Él fue impresionado. Uno por la incredulidad que produjo deshonra. Otro por la fe que honró. Y mire lo que dice, porque voy a usar las mismas palabras de Jesús. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que lo seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Diga conmigo, en todo Israel. Vamos. ¿Tú sabes lo que significa todo Israel? Está diciendo en todo el territorio, y vaya que lo he recorrido. La Biblia dice que él recorría las ciudades y las aldeas, porque él quería que el reino de los cielos se acercara a cada lugar de Israel. Jesús conocía cada calle, Jesús conocía cada mercado, cada sinagoga, Jesús conocía a las familias de cada ciudad. Él recorría cada una de estas aldeas. Y él dice, y a pesar de haber hecho recorrido, debo confesar que en todo Israel nunca vi una fe como la de este hombre. Ahora, parece sencillo, pero quiero que veas esto en perspectiva. Juan el Bautista estaba en Israel. Y Juan el Bautista fue la voz que clamó en el desierto y allanó el camino. Si hay algo que Juan el Bautista debía tener, era fe en el Mesías. Para anunciarlo con toda la autoridad, con toda la pompa que hizo. Él dijo, mira, yo no soy digno de atar sus calzados. Y sin embargo, Él viene y aunque yo los bautizo en agua, Él los bautizará en el fuego del Espíritu. Juan el Bautista debió tener una gran fe para anunciar a Jesús como el Mesías. Y aquí está Juan el Bautista, un hombre que el mismo Jesús dijo, es el mayor entre todos los hombres. Pero hablando de la fe, él dijo, aquí está Juan el Bautista en Israel y acá está el centurión romano en cuanto a la fe. Estaba María, que debió creer a las palabras del ángel, diciéndole que por la obra y la gracia del Espíritu quedaría embarazada y que tendría al Salvador del mundo. La fe de María para lanzarse en una aventura que la exponía socialmente es muy alta. Y Jesús dice, ni siquiera en todo Israel. Aquí está la fe de María y acá está la fe del centurión romano. Está Pedro, está Juan. Señor, todo lo hemos dejado por ti. Hemos dejado nuestras redes, hemos dejado nuestras vidas en las que nosotros estábamos envueltos en el día a día. Hemos encontrado en ti propósito, estamos creyendo a tus enseñanzas, estamos caminando detrás y en pos de ti. Y aquí está Pedro. Y acá está la fe
del centurión romano. Jesús dice, mira, en todo Israel no he encontrado. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué sabía este soldado romano? ¿Qué había entendido? ¿Qué había realmente comprendido que marcó la diferencia? Tan grande la diferencia que Jesús dijo, en todo Israel nunca encontré una fe así. Básicamente lo que él entendía era el principio de la autoridad. La autoridad manejada correctamente, entendida correctamente, es la que nos permite honrar correctamente. No entender los principios de autoridad o ignorarlos de forma desleal o de forma simplemente intencional, ¿sabes qué? Cierra los cielos. Cierra los cielos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque yo no logro entender. Muchos dirán. Ahora, quiero tomar las palabras en las que Dios mismo habla. Jesús tenía una autoridad que los de Nazaret no vieron, pero el soldado romano la reconoció, porque él dijo, yo también estoy bajo autoridad. Yo sé que yo estoy en este contexto en el que me manejo con soldados, pero yo sé que tú, Jesús, tienes una autoridad de carácter espiritual y que es muy superior a la mía y es evidente. Quizás los otros no lo vean y como no lo ven, cierran las puertas a las bendiciones que tienes, pero yo lo estoy viendo y yo sé que tú a tu voz puedes sanar a los enfermos, a tu voz puedes dar provisión al necesitado, a tu voz puedes traer paz al corazón afligido, a tu voz puedes crear cosas donde no las hay. Yo veo esa autoridad. Y basta tu palabra, simplemente que la emitas. Y el centurión estaba honrando al Señor. ¿Sabes? El principio de la honra nace de esa declaración misma en la que Dios está diciendo a través del profeta Samuel, honraré a los que me honran. Por esa razón llamo la llave maestra. Porque cuando tú honras, Él honra. Pero también dice, y despreciaré a los que me menosprecian. Jesús lo entendió y trató de explicarlo constantemente a cada uno de sus seguidores. ¿Sabes? Dios obra por medio de estructuras de autoridad. Voy a repetirlo. Dios obra por medio de estructuras de autoridad. El Señor, mira lo que dice en el Evangelio de Juan. Les digo la verdad. Todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Él está diciendo, yo estoy aquí, pero yo no hablo por mí. Yo hablo por el Padre. Él me envió. Y déjenme decirles, yo estoy anunciándole, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Pero también debo ser claro en esto, yo estoy enviando a otros que están representándome a mí en diversos escenarios, en el hogar, en la iglesia, en el gobierno. Yo estoy enviando gente que está representándome, y quien recibe a mis enviados, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al Padre. ¡Wow! Es un principio de autoridad. Y sabes, Jesús vivió consciente de este concepto porque siempre estuvo dando gloria al Padre. Siempre guió la mirada de la gente al Padre. Siempre supo clarificar, yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que mi Padre me ha revelado. Daba constantemente honra. Y el Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Ahora, quiero mostrarte esto. Cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los mandamientos, en medio de eso hay una frase que retumba en la mente de la gente. Honra a tu padre y a tu madre. No especifica si tienes motivo o no para honrar. Solo está diciendo, ellos son personas de autoridad que me representan, que lo hagan bien o lo hagan mal es otra historia, pero ellos están puestos ahí como representantes. Y no te estoy diciendo que cuando te sientas motivado, no te estoy diciendo que cuando tengas razones, no te estoy diciendo que cuando ellos hagan puntos o ellos merezcan, no, te estoy diciendo que los honres
sin importar si lo merecen o no. ¿Por qué? Porque cuando tú los honras, ese es el único mandamiento o el primer mandamiento que tiene promesa para que te vaya bien en la vida y tengas una larga vida. Entonces, los cielos se abren cuando no solamente entendemos que el principio de honra aplica a Dios, sino a la estructura de autoridad que Dios ha diseñado para que nosotros nos podamos conducir en este mundo. ¿Cómo alguien puede decir yo amo a Dios y menosprecia a la gente? Más cuando es gente que Dios ha puesto dentro de esas estructuras de autoridad. ¿Sabes? Si tú no enseñas a tus hijos en casa el valor de la honra, si tú no enseñas a tus hijos en casa que la honra los beneficia y abre puertas sobre su vida, ¿quién se los va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar? Cuando uno, siendo esposo o esposa, hace que este rol pase a un segundo plano porque uno se vuelve padre antes que cualquier otra cosa, se vuelve madre antes que cualquier otra cosa, entonces uno está usurpando el orden, está trayendo un caos. Y el problema es que cuando me convierto en primero padre o en primero madre y luego esposo o esposa, aún sin darme cuenta, le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a honrar la autoridad, yo no voy a honrar el orden establecido, yo no voy a honrar lo que tú has diseñado, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces, aunque vienen a la iglesia, oran, claman, gimen, lloran, hacen todo lo que se supone deber hacer y los cielos se mantienen cerrados y se preguntan luego, ¿por qué? Porque tergiversas el orden. Tergiversas el orden. Así que este es el tiempo en el que toca volver a traer orden. Y en ese orden empezar a volver a honrar como Dios manda. Y en ese honrar como Dios manda, ver cielos abiertos. Ahora, traslada este principio de la casa, de la familia, a la casa de Dios. ¿Sabes? Dios delega autoridades. La palabra dice de que Dios ha constituido, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son personas investidas de autoridad. Y a veces la iglesia no logra honrar en la dimensión que Dios espera a la autoridad espiritual. La Biblia dice, a los que te enseñan la palabra, ellos son dignos de doble honor, de doble honra. Y a mí me aterra cuando de repente yo veo gente murmurando de autoridades espirituales. A mí me aterra el corazón, porque luego cuando los cielos se cierran sobre la iglesia, ya no hablamos de tu vida, ya no hablamos de tu casa, hablamos de cielos cerrados sobre la iglesia. Y nos preguntamos ¿por qué? Porque no sabemos honrar a los padres espirituales, a los que Dios nos ha llamado a amar, a acompañar, a seguir. Ahora, yo sé que en este proceso de crecer y madurar, llega un momento donde uno de repente siente que tiene mejor criterio, más argumentos, y uno se escuda detrás de ¿sabes qué? Yo no comparto con eso. Y no estoy diciendo que uno tenga que tolerar las cosas que a la luz de la Biblia están mal. No, no estoy diciendo eso. Porque todo eso tiene su espacio. Natán vio en David un hombre ungido por Dios, una autoridad puesta por Dios sobre toda una nación. Y Natán, en lugar de exponerlo murmurando, él fue y habló cara a cara. En amor lo confrontó para poder ver la mano de Dios sobre la vida de David y sobre el pueblo de Israel. Todo tiene su espacio, todo tiene su modelo. Pero uno necesita entender de que uno debe aprender a honrar, así como en la casa los padres, en la iglesia los padres espirituales. La honra es la llave que Dios nos ha dado dentro de esta estructura de autoridad para poder ver cielos abiertos. El apóstol Pablo, un hombre con una trayectoria, para el momento en el que te voy a leer lo siguiente, una trayectoria incomparable. El autor de 2/3 del Nuevo Testamento, el hombre que abrió más obra misionera que cualquiera en la historia, toda Europa fue invadida por la pasión y el ahínco de él para el llamado. El apóstol Pablo
Mira lo que dice en Hechos capítulo 23. Cuando él se expresa de una forma indebida, los que estaban cerca de Pablo lo confrontan. Le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote? Y si usted sabe, usted dirá, bueno, pero ese sumo sacerdote estaba mal. Claro que estaba mal. Estaba cegado, vivía lejos de la verdad, pero era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía una investidura que no honraba la investidura. Eso es otra historia, pero ya voy a hablar de eso. Ahora, cuando ellos lo confrontan y le dicen, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote? Verso 5, él dice, lo siento, hermanos. En verdad lo siento. No me había dado cuenta que él es el sumo sacerdote. Así contestó Pablo, porque las escrituras dicen, no la leyenda, no el pastor que predica, no, las escrituras dicen, no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Por esa razón es que el apóstol Pablo puede hablar con autoridad sobre el desafío de honrar a los padres, sobre el desafío de honrar a los pastores, sobre el desafío de aceptar que toda autoridad civil es puesta por Dios. Y quien se opone, quien se resiste, se revela a lo establecido por Dios. A mí me aterra, ¿sabes? A mí me aterra cuando yo escucho gente hablar mal de sus jefes, hablar mal de los que le dan una oportunidad laboral. A mí me aterra eso. A mí me aterra cuando escucho a la gente hablar de forma despectiva del presidente. Yo no digo que yo voté por él, dicho sea de paso, no fue mi elección. Pero yo no puedo, aun cuando no haya sido mi elección, no puedo ignorar lo que la palabra me enseña. Yo te estoy enseñando en esta hora, y es tu decisión tomarlo o no, pero te estoy enseñando que si quieres ver cielos abiertos, el Señor realmente te está diciendo, aprende a vivir bajo estos conceptos, esta llave maestra, úsala y vas a ver cómo cosas suceden. Niégate y mira cómo simplemente nada pasa, por mucho que hagas tanto. Entonces, lleva este principio al trabajo, lleva este principio a la nación, y sabes, una cosa es no dar honra, pero otra es deshonrar. Los fariseos quisieron deshonrar a Jesús. A veces uno se vuelve temerario, porque uno se resiste a lo establecido por Dios, y como no le pasa nada a uno, entonces uno dice, no hay problema. Pero llega un momento cuando todo te pasa factura. ¿Sabes? Como empezar, he escuchado a gente de la iglesia decir cosas como el patojo, el cuántico, y soy honesto, me aterra. Oro al Señor por misericordia, porque luego vamos y le decimos, Dios, ¿por qué cierras los cielos sobre Ecuador? ¿Por qué no bendices la tierra, Señor? Porque no estás honrando como Dios dice que honres. No estás honrando. ¿Sabes? David supo honrar la investidura que había sobre Saúl. Y aun cuando él tuvo la oportunidad, y él pudo tomar venganza porque Saúl había sido malo con David. Saúl era de los que le ponía cada vez una traba al punto de literalmente querer matarlo. Le estaba constantemente lanzando cualquier cosa que encontrara, y a veces eran lanzas mismas y se las arrojaba. Y David tenía que aprender a esquivar, no tomar y devolver, sino esquivar. Y en un momento dado, David tiene la oportunidad de matarlo, y David, con todos sus seguidores, le dice, no, momento, no, yo no te voy a escuchar, porque le dice, mira, esa es tu oportunidad, desquítate, toma venganza, Dios te lo entregó, es ahora. Y David dice, no, yo no voy a tocar a la persona que Dios eligió para algo. Yo no. Hay una investidura sobre su vida, y el día que Dios quiera que esa investidura termine, pero mientras esté esa investidura, yo no voy a hacer nada. Sí, pero Saúl no la merece. Es verdad. Saúl no merecía porque Saúl no honraba la investidura. Pero David honró al hombre que tenía la investidura. Y ahí se marcó la diferencia, porque Saúl tuvo que rendir cuentas. Los cielos se cerraron y su oración en medio del juicio no fue escuchada. Y David vio cielos abiertos y la gracia del Señor lo acompañó por larga vida. A lo que me estoy refiriendo es que a veces nosotros tomamos en poco esto, pero esto es poderoso. Y termino diciéndote un par de cosas adicionales. Por ejemplo, Jesús dijo claramente, den al César lo que es del César.
Lo que Jesús estaba diciendo, oye, si tienes que pagar impuestos, paga impuestos. No retengas impuestos. No evadas impuestos. No uses la corrupción como justificativo para decir, es que yo no le doy mi plata a esos ladrones. No hagas eso. Jesús dijo, dad al César lo que es del César, porque es correcto. Y a mí me preocupa, y yo de verdad te lo digo, ¿sabes qué? Oro que tú puedas tomar esto en tu vida. Es tu decisión hacerlo o no. Yo solo te estoy explicando lo que la palabra me ha enseñado y que en ese proceso he visto la mano de Dios a favor, constantemente abriendo los cielos. Soy alguien que está bajo autoridad y yo amo y honro a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi vida. Yo no me atrevo a hablar de nadie si no he pasado tiempo orando delante de Dios por esa vida. Llámese el presidente, los alcaldes de la ciudad en la que tú estés, los pastores. Todo tiene su espacio y uno tiene que buscar los espacios. Uno tiene que actuar en sabiduría. Hablando de autoridades, hay una salvedad y no voy a meterme en eso ahora, pero la Biblia dice, cuando Pedro mismo estaba desafiado, él decía, mira, primero obedezco a Dios, luego a los hombres. Hay momentos cuando uno no se debe someter a las autoridades civiles, pero en términos generales, esos momentos tienen que ver con la salvación propiamente o con el negar a Dios. No tiene que ver con otros conceptos. Entonces, uno tiene que aprender a ser sabio. Y termino diciéndote esto. El apóstol Juan, preocupado por la iglesia, dice lo siguiente. En su segunda carta dice, mirad por ustedes mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Lo que el apóstol Juan está diciendo, oigan, dense en cuenta, hay tanto de Dios para ustedes que no se deben conformar con menos. Y si quieren verlo todo, una de las cosas que toca hacer es aprender a honrar. Dios obra a través de estructuras de autoridad. Que si la honran o no las personas que están bajo esa investidura es otra historia. Darán cuenta. Pero lo que a mí me corresponde es honrar a quienes Dios ha investido. Y oro que todo el galardón sea sobre ti.